Segunda entrega del curso de antimarxismo del mal llamado profesor Rayo. En la primera entrega, en el vídeo anterior, vimos cómo en los 2 primeros minutos de la primera lección, en menos de 2 minutos, decía todo tipo de barbaridades y demostraba su absoluta ignorancia sobre el marxismo. Ignorancia además de mala fe, porque veíamos cómo tergiversaba e incluso se inventaba totalmente las traducciones para que dijeran lo que le daba la gana. Hay que admitir que con solo 2 minutos, con menos de 2 minutos, dijo tantas barbaridades, dijo tantas sandeces, tergiversó tantas cosas que dio para un vídeo de 1h30, pero bueno, no es una pérdida de tiempo porque es un vídeo en el que además se puede aprender marxismo. Y claro, el problema es que no estoy escaso de materiales, este hombre es que me satura con todas sus payasadas, con todas sus gilipolleces, con todas sus estupideces. Bueno, pues en esta primera entrega, en esta primera lección, el mal llamado profesor Rayo nos va a hablar de las raíces intelectuales de Marx y nos va a hablar de la filosofía marxista. Y dentro de la filosofía marxista nos va a hablar de la dialéctica. Pero claro, hay un problema, ni entiende la dialéctica, ni sabe lo que es la dialéctica, ni entiende la filosofía marxista, ni entiende filosofía alguna. Eso ténganlo ustedes por seguro. O sea, no sabe filosofía de ningún tipo. Si ahora mismo vamos y le preguntamos, para ti, ¿cuál es el sistema filosófico más correcto y más adecuado? Dice, no nos sabrá decir nada, no nos sabrá decir cuál es el sistema filosófico al que él, digamos, se ascribe, cuál es el que considera que es el correcto o el más correcto. Nada, no tiene ni puta idea. Y si le preguntamos cuál es considera el más incorrecto, pues nos dirá que el marxismo, porque ¿qué otro? No sabe de ningún otro. Pero en realidad te das cuenta cuando habla que es un absoluto ignorante filosófico y que considera que la filosofía es una cosa abstracta, una cosa inútil que solo sirve para aprobar filosofía en el bachillerato. Es el objetivo de la filosofía, aprobar filosofía en el bachillerato, pero esto no sirve absolutamente para nada en la vida diaria. En algo le tengo que dar la razón, y es que la filosofía que se enseña en la escuela burguesa, normalmente en la educación secundaria, pues no sirve absolutamente para nada, salvo para aprobar. Pero la filosofía es algo extremadamente útil. Si se sabe bien filosofía, es algo extremadamente útil. Al pie del vídeo, como siempre, yo les dejo un enlace para bajarse el manifiesto comunista explicado, anotado en una mañana o en una tarde, les sobra tiempo si quieren entender los rudimentos del marxismo y ya entenderán mucho más de marxismo que el mal llamado profesor Rayo. Pero bueno, si además quieren ustedes saber filosofía, en esa misma página, miren un poco más abajo, tienen un libro de filosofía que les recomiendo muchísimo. Bueno, pues el mal llamado profesor Rayo va a comenzar explicando esa filosofía marxista que desconoce. Comencemos con la filosofía. Comencemos con la filosofía. Al enfoque filosófico de Marx se lo denomina materialismo dialéctico o dialéctica materialista. Les explico yo las bases del materialismo dialéctico en 2 o 3 minutos y enseguida lo entenderán ustedes muchísimo mejor que el mal llamado profesor Rayo. La filosofía es esa parte del saber humano que investiga la realidad al más alto nivel. Por eso, una de las principales, si no la principal pregunta que se hace la filosofía es ¿qué es el mundo? ¿Y de qué está hecho el mundo? Y esto es un problema que traemos ya desde los griegos, desde la Grecia clásica. Tales de Mileto decía que el mundo estaba hecho de agua. Anaximandro de Apeiron, que era una cosa indeterminada. Anaxímenes decía que estaba hecho todo de aire. Pitágoras que estaba hecho todo de números. Heráclito de Éfeso que estaba hecho todo de átomos, que eran partes de la materia que ya no eran divisibles, etc. Esto ha sido un problema tremendo de la filosofía, pero que hoy día lo podemos resolver sin grandes dificultades, porque Marx y Engels aplicaron el método científico a las ciencias, a las letras, a las humanidades y las convirtieron en ciencias sociales y convirtieron a la filosofía en una filosofía científica, en una ciencia filosófica. Y Engels nos dice que lo que existe es la materia y su movimiento. Lo único que existe es la materia y su movimiento. Dice, pero el movimiento no es simplemente el movimiento de los cuerpos. La electricidad es movimiento de electrones. El calor
Es un aumento de la energía que hace que vibren las moléculas del cuerpo y por eso es movimiento. El magnetismo es movimiento, la química es movimiento de interacción entre las partículas. La luz es un movimiento. A día de hoy podríamos decir que es una onda una onda asociada a un corpúsculo que llamábamos fotón, y los fotones pesan, la luz tiene masa y la radioactividad es movimiento. Esta sería más o menos una explicación del siglo XIX, es la materia y su movimiento. Y una explicación del siglo XX pues sería ¿de qué está hecho el mundo? De energía. En el momento en que la ley de la relatividad del tiempo en el espacio nos demuestra que la materia es energía, y vaya si nos lo demuestra, por ejemplo, con las bombas atómicas, con las bombas nucleares, pues ya tenemos claro de qué está hecho el mundo. No está hecho de agua, no está hecho de aire, no está hecho de fuego, no, está hecho de energía. Hasta ahora absolutamente todo lo que nos hemos encontrado en el mundo es energía, y la energía se divide en dos cosas, la materia y su movimiento. No hay materia que no se mueva, ni hay nada que se mueva si no tiene una materia en la que moverse. En consecuencia, ¿qué es la dialéctica? La dialéctica nos dice que todo fluye, que todo mueve, que todo cambia, que nada permanece, salvo quizás el movimiento en sí mismo. Y ese movimiento es inherente a la energía, es inherente a la materia. O sea, cuando a alguien le explicas a un niño el sistema solar, te dice, ¿y quién puso ahí todo eso a dar vueltas? ¿Por qué los planetas giran alrededor del Sol? ¿Por qué giran sobre ellos? ¿Por qué la Luna da vueltas alrededor de la Tierra? ¿Quién la puso a que se pusiera ahí a moverse? Dice, no, se pusieron ellos solos a moverse. De hecho, cuando tú lanzas un satélite artificial, él solo se pone a moverse dando vueltas alrededor de la Tierra, y las manzanas caen de los árboles por sí mismas, por la ley de la gravedad, y cuando cortamos una manzana y se oxida por la acción del oxígeno del aire, ese movimiento microscópico o por debajo del microscópico de los jugos de esa manzana que se han oxidado, es un movimiento que surge de la propia materia. Luego, ¿el mundo de qué está compuesto? De energía. ¿Y la energía de qué está compuesta? De materia y movimiento. Y no hay materia sin movimiento, ni movimiento sin materia, ¿no? Y entonces podríamos decir que la filosofía marxista es el materialismo dialéctico, pero en términos de hoy en día, aunque se ha quedado con ese nombre, lo podríamos decir que es el movimiento energético, ¿no? Cualquier materia inmediatamente se pone en movimiento por la ley de la gravedad, porque aumenta y disminuye su calor, por las acciones y reacciones químicas del propio cuerpo o con otros cuerpos. En consecuencia, el mundo es un movimiento energético, es un materialismo dialéctico. Y esto es que no puede estar mal. O sea, esto puede estar tan mal como pueda estar equivocada la ciencia del momento actual. No puede estar más equivocada. No, la filosofía marxista es necesariamente cierta. El mundo es un materialismo dialéctico, es un movimiento energético. Entonces, ¿por qué lo niegan? Bueno, pues por la misma causa que tuvieron que negar que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. ¿Por qué tuvieron que negar las teorías de Galileo? Porque les creaba grandes problemas sociales. Si les hemos dicho a la gente que es pobre porque Dios ha querido que sean pobres, y ahora resulta que la Biblia está equivocada, a ver si van a pensar que también está equivocado en esto, y la acabamos. ¿Por qué tuvieron que negar la evolución de las especies? ¿Por qué tuvieron que negar que descendemos del mono? Hombre, porque es que esto les creaba un problema social. Si les hemos estado diciendo que Dios ha creado el mundo en 7 días, etcétera, y ahora nos vienen con estas, se nos puede crear un auténtico problema social, incluso un levantamiento social. Y claro, si la gente se da cuenta de algo tan simple como que la realidad es un movimiento energético, es un materialismo dialéctico, dice, ¿y de dónde salen las ideas? Dice, las ideas salen de esa energía. Las ideas son en el fondo materia que surge de la propia materia, y entonces claro, el bien ya no es eterno, la verdad, la justicia ya no es eterna. Se crea un problema muy grave en la sociedad. Claro, el que conoce el marxismo pues es un canalla que está esperando la más mínima para rebelarse. Por eso tienen que negar algo tan evidente, que en el mundo solo existe la materia y su movimiento, que en el mundo solo existe la energía, y que la energía está creada por materia y movimiento, que toda la materia se está moviendo y que todo el movimiento tiene que estar necesariamente en la materia.
Bueno, pues esto así de simple, ya han entendido ustedes el materialismo dialéctico. Es así de simple. Bueno, vamos a ver ahora la dialéctica, porque este vídeo va sobre exclusivamente la dialéctica. Habrá otro vídeo sobre el materialismo, pero este es solo sobre su explicación de la dialéctica, donde evidentemente no va a explicar nada, tal como ustedes ya pueden suponer. La dialéctica, como ya hemos dicho, nos dice simplemente que todo fluye, que todo cambia, que nada permanece, salvo quizás el cambio en sí mismo. Todo lo contrario del pensamiento del mal llamado profesor Rayo, que nos bombardea continuamente con verdades absolutas, eternas e inmutables que se deben aplicar a toda sociedad para que ésta vaya bien. Es una pena que los tebanos no conocieran sus ideas, porque si las hubiesen aplicado habrían dominado toda Grecia con un crecimiento económico impresionante. Bueno, pues pensar dialécticamente es algo extremadamente útil. Pensar las cosas siempre en cambios, en interacciones, es muy útil. Alguien puede pensar, bueno, se puede pensar de otra forma. Dice, bueno, es que cuando tú vas al colegio, a un colegio burgués, te enseñan a pensar al contrario, de forma absolutamente estática. Por ejemplo, la lógica A es igual a A, y A es igual a A, y A no puede ser distinto de A, no, A es igual a A. Ahora veremos, aunque parezca increíble, que eso está mal, o son unas matemáticas absolutamente estáticas, absolutas, inmutables, que existen desde el principio de los tiempos y seguirán así hasta el final de los tiempos. No se discute con una ecuación, no se discute con las matemáticas, pero vamos a ver, la raíz cuadrada de -1 es absolutamente imposible, o era absolutamente imposible, y llega un momento en que empieza a ser posible. Cuando uno lee una historia de las matemáticas bien escrita, se da cuenta que las matemáticas no son algo estable, eterno e inmutable, que las matemáticas son también dialécticas y que van cambiando para ajustarse a la realidad. Bueno, pues vamos a ver el mal llamado cómo nos explica la dialéctica. Vamos a ver sus traducciones, en unos casos inventadas, en otros casos distorsionadas. Vamos a empezar con la primera, es un texto del Anti-Düring que no viene mucho a cuento, pero bueno, no se preocupen ustedes porque no van a entender nada. Más aún, no hagan el esfuerzo de intentar entenderlo. Ya les digo yo que la traducción que hace no tiene el más mínimo significado. El Anti-Düring se lo puede leer en alemán, pero como no sabe alemán, no puede. Bueno, pues el Anti-Düring se lo puede leer en castellano, que está muy bien traducido. No, se lo lee en inglés y nos lo traduce, nos lo retraduce desde el inglés. ¿Para qué? ¿Por qué es tan petimetre? Pues por una parte para enseñarnos que sabe mucho inglés, pero ahora vamos a ver que no lo sabe, porque es que hace una traducción absolutamente errónea y disparatada, con unos errores tremendos de comprensión de la lengua inglesa, y por otra parte la traduce del inglés para poder inventarse las traducciones, para poder tergiversarlas, para que los clásicos marxistas digan lo que a él le da la gana. Bueno, pues vamos a ver la primera de las traducciones de la dialéctica, y ya les digo, no intenten entender la traducción porque simple y llanamente no tiene el más mínimo significado. Luego ya se la explicaré yo traduciéndola directamente del alemán, pero su retraducción del inglés, dense cuenta que no tiene ningún significado. Pues bien, en el Anti-Düring, Engels escribe lo siguiente: Marx y yo fuimos, sin duda, los únicos en salvar la dialéctica consciente de la filosofía idealista alemana, trasplantándola a la concepción materialista de la naturaleza y de la historia. El que lo entienda, que me lo explique. El que lo entienda, que me lo explique, pero aquí lo único que se puede explicar es que no se puede explicar porque no tiene ningún significado. O sea, este texto, tal como lo ha traducido, no tiene ningún significado. En inglés todavía tiene significado, pero no tiene significado tal como él lo ha traducido. O sea, es que después de escucharle parece que el marxismo es una cosa dificilísima de entender, una cosa críptica, con unos textos prácticamente imposibles, que son solamente para iniciados, que esto no hay quien pueda con ello. Pero esto no es así. O sea, aquí tenemos el texto, y si ustedes entienden inglés, enseguida se van a dar cuenta de que es que la traducción es absoluta y lamentable, que es deplorable. O sea, pretty well, para empezar por ahí, pero esto no es grave, pretty well no significa sin duda, sino significa literalmente bastante bien. O sea, prácticamente, en la práctica, solo Marx y yo hicimos esto. Pero lo que ya es el no va más es lo del Rescue Conscious Dialectics. O sea, esto es, ¿qué significa esto?
rescatamos intencionadamente, deliberadamente, conscientemente la dialéctica. Soborrico, que no sabes inglés. No es que salvamos la dialéctica consciente, pero ¿qué coño es la dialéctica consciente? La dialéctica consciente no tiene no es nada. O sea, ¿cómo vas a salvar la dialéctica consciente de la filosofía idealista alemana y el resto de la dialéctica no? Y luego lo trasplantas no se sabe cómo. Y además es que lo trasplanta. O sea, aquí pone and apply it, trasplantándolo. Aquí dice que lo está trasplantando, mal llamado. O sea, es que esta traducción no tiene el más mínimo significado. Es que no significa nada. O sea, léanlo ustedes, porque pasa rápidamente, pone ahí unas letrajas minúsculas para que no se vea. Dice que le costará poner las letras grandes. Hombre, yo supongo que es porque se da cuenta de que no sabe inglés e intenta ocultar su ignorancia en idiomas extranjeros y de todo tipo, porque el castellano también lo domina muy mal. Si no, leanse ustedes ese bodrio que se ha escrito de el anti-Marx, y bueno, tiene párrafos que dicen, pero aquí dónde está el verbo, aquí dónde está el sujeto, esto es incomprensible. Pero bueno, dice lo que sabe, pero no sabe lo que dice, ¿no? Entonces, atención a la frase. Esta es la frase: Marx y yo fuimos, sin duda, que ya hemos dicho que no es sin duda, que es casi los únicos, es lo que verdaderamente está diciendo. Fuimos prácticamente, ¿no? Está diciendo los únicos en salvar la dialéctica consciente de la filosofía idealista alemana. ¿Qué es la dialéctica consciente de la filosofía idealista alemana? Que nos lo explique. Y la trasplantaron a la concepción materialista de la naturaleza y de la historia. O sea, ustedes léanlo y verán que es que el texto no tiene el más mínimo sentido, no tiene ningún significado. O sea, ahí está, no hace falta que sepan ustedes inglés, porque en inglés sí que tiene significado. Ahora lo voy a traducir del inglés, se deforma, porque con dos traducciones se deforma, pero es que en inglés sí que tiene significado. Pues aquí tenemos la retraducción del inglés, que evidentemente supondrá una segunda deformación, pero que por lo menos tiene algún significado. Vamos a verla. Aquí está. Y dices, vamos a ver, cualquiera que sabe inglés, idioma que evidentemente no sabe el mal llamado profesor Rayo, pues dice, aquí dice, Marx and I were pretty well. Marx y yo fuimos bastante bien, o sea, prácticamente, ¿no? Prácticamente traduciríamos al castellano los únicos que, y aquí está lo importante, rescatamos intencionadamente, deliberadamente, conscientemente la dialéctica. La dialéctica, algunos otros podían haberla estado rescatando, porque como el mundo es dialéctico, como la realidad es dialéctica, pues igual la estaban rescatando de una forma inconsciente, porque se veían obligados a utilizarla. Pero nosotros fuimos muy posiblemente, prácticamente, bastante bien, los únicos que intencionada, deliberada, conscientemente rescatamos la dialéctica. No rescatamos la dialéctica consciente, no, rescatamos conscientemente la dialéctica, mal llamado, a ver si aprendes inglés, ¿no? ¿Y cómo la rescatamos? Pues desde From German Idealist Philosophy, desde la filosofía idealista alemana. ¿Hasta dónde? Pues hasta la concepción materialista de la historia, y la aplicamos, no la trasplantamos, la aplicamos a la concepción materialista de la historia. Esta es la traducción del inglés. Marx y yo prácticamente fuimos los únicos que rescatamos intencionadamente la dialéctica desde la filosofía idealista alemana y la aplicamos a la concepción materialista de la historia. Pero si es que el marxismo no tiene dificultad. Ahora, como uno intente aprender marxismo con las explicaciones del barramado profesor Rayo, donde te pone textos de los clásicos marxistas que no tienen el más mínimo significado, pues entonces es absolutamente imposible. Bueno, pero vamos a ver ahora la traducción directa del alemán, para que quede todavía más claro que es exactamente lo que dice Engels, porque aquí tenemos un problema de doble traducción que genera ciertos problemas y ciertas deformaciones. Vamos a verlo con una única traducción.
lo primero de todo, vamos a verlo traducido literalmente del alemán, para que ustedes se hagan una idea de cuál es la estructura del texto, y luego ya se lo pondré de nuevo, las dos traducciones son mías, luego ya se lo pondré traducido en gramática castellana. Bueno, pues lo primero que tenemos es que ese es el texto alemán. Las comas en el texto alemán son mías, no son las que pone Engels. Pero es para que vean ustedes, para que puedan seguir luego lo que pone abajo. Hasta la primera coma. Marx und ich waren, etc. Marx y yo fuimos probablemente los únicos. Coma. Que desde la filosofía idealista alemana, aus der deutschen Idealistenphilosophie, desde la filosofía idealista alemana, no, intencionadamente la dialéctica, siguiente punto, intencionadamente la dialéctica, coma, hasta la concepción materialista de la naturaleza y de la historia, habíamos destrozado, liberado. ¿Por qué tiene esta estructura? Porque el verbo, al final, que es un verbo compuesto y recompuesto, vamos a decirlo así, doblemente compuesto, es el verbo de la subjuntiva. Y el verbo de la subjuntiva en alemán siempre tiene que ir al final. Y vean ustedes que ahí lo que pone es hatten, habíamos, y luego tiene una palabra muy larga que es un verbo compuesto. El alemán tiene esta cualidad de que puede hacer palabras uniendo palabras, con lo cual a veces salen esas palabras inacabables alemanas. Pues en este caso, Engels se inventa una palabra alemana, cosa muy normal en alemán, uniendo dos verbos. El verbo hinüber, que es destrozar, romper, hacer trizas, hacer añicos, y gerettet, que es liberar, dar la libertad, ¿no? Entonces nosotros habíamos destrozado, liberado. ¿Qué es lo que habían destrozado, liberado? No, intencionadamente la dialéctica, desde la filosofía idealista alemana hasta la concepción materialista de la naturaleza y de la historia. Eso es lo que está diciendo Engels. O sea, vamos a verlo ahora mismo, ya puesto bien en castellano, puesto ordenado en grafía castellana. Ahí lo tienen, la traducción también es mía, y ¿qué es lo que dice? Pues algo facilísimo de entender, si el marxismo es facilísimo de entender, que Marx y yo fuimos probablemente los únicos, con casi total seguridad los únicos, que habíamos destrozado y liberado, habíamos quitado de sus cadenas idealistas el qué, la dialéctica de la filosofía alemana, pero de forma intencionada, hasta una concepción materialista de la naturaleza y de la historia. Marx y yo fuimos probablemente los únicos que habíamos destrozado, liberado intencionadamente la dialéctica, desde la filosofía idealista alemana hasta la concepción materialista de la historia. Pero si esto es una cosa de perogrullo que la entiende cualquiera, si esto no tiene nada. O sea, lo único que nos están diciendo es, cogimos la dialéctica, una dialéctica idealista, y la transformamos en una dialéctica materialista cuando todos habían abandonado la dialéctica y cuando Hegel ya no era nada más que un cadáver. Eso es lo único. ¿Y qué interés tiene eso? Pues no mucho. La verdad es que no mucho. ¿Y por qué lo pone el mal llamado? Pues pregúnteselo a él. Yo diría que es porque no tiene ni puta idea de marxismo y entonces pues ha tirado por aquí. Que lo cogieran la dialéctica del idealismo alemán o lo cogieron de otro tipo, de otro sitio, en algo tan corto como lo que él está haciendo de tan pocos minutos, pues no tiene gran significado. Pero bueno, en realidad, fíjense ustedes que es dos gilipolleces, una gilipollez de perogrullo, que la ha creado un follón de 3 pares de demonios, traduciéndola de una forma absolutamente incomprensible, porque su traducción no tiene significado. Sigue y sigue y sigue dando vueltas a la dialéctica, que si la cogieron de la filosofía idealista alemana, etcétera, etcétera, pero no nos explica qué es la dialéctica. Estamos esperando a ver si ya por fin nos explica qué es la dialéctica, porque está hablando de la dialéctica sin explicar qué es la dialéctica. O sea que es imposible que alguien se pueda enterar, porque esto es un follón de 1000 demonios. Está explicando algo, está explicando cosas sobre algo que no ha explicado lo que es. Vamos a ver si ya por fin de una vez nos explica qué es la dialéctica, porque ustedes saben qué es la dialéctica porque yo se la he explicado, pero el que está viendo su curso de marxismo no se entera de nada porque habla de aquello que no ha definido. Vamos a ver cómo nos define la dialéctica, si es que nos la define. La expresión materialismo dialéctico o dialéctica materialista
Está compuesta, como es muy obvio, por dos términos. Por un lado, dialéctica y por otro lado, materialismo. ¿Y a qué nos referimos exactamente por dialéctica y por materialismo? Por un lado, la dialéctica. La dialéctica es tanto una teoría sobre la realidad como un método para aprender la realidad. Santo Dios. La dialéctica es una teoría sobre la realidad. No es que la realidad sea dialéctica. No es que la realidad material se modifique continua, permanentemente, en un proceso dialéctico permanente, eterno, inmutable, porque quizás lo único que hay eterno e inmutable en este mundo es el movimiento, es la transformación, es la dialéctica. No, la dialéctica es una teoría de unos tíos por ahí, que es una teoría posiblemente errónea, sobre la realidad, así como un método para aprender, no para comprender. No para comprender, para aprender la realidad. Claro, cuando uno va a esos sitios, a esas supuestas universidades donde tú das clase, claro, el método pedagógico, el lamentable método pedagógico, si es que llega a ser un método pedagógico, es que el alumno va a aprender, no va a comprender, va a aprender. Y lo que tiene que hacer para aprobar es aprenderse lo que tiene que aprenderse, vomitar en el examen lo que le han contado en clase y entonces es apto. Bueno, pero si la dialéctica es tanto una teoría sobre la realidad como un método para comprender, vamos a cambiarlo, vamos para comprender, no para aprender, para comprender la realidad, entonces las matemáticas son tanto una teoría sobre la realidad como un método para comprender la realidad. Y la química es tanto una teoría sobre la realidad como un método para comprender la realidad. Y la filosofía es tanto una teoría sobre la realidad como un método para comprender la realidad. Y la religión es tanto una teoría sobre la realidad como un método para comprender la realidad. Y la física es tanto una teoría sobre la realidad como un método para comprender la realidad. Y la antidialéctica, vamos a darle este nombre, lo contrario a la dialéctica, ¿qué es? Es tanto una teoría sobre la realidad como un método para comprender la realidad. Y cualquier saber humano, ¿qué es? Es tanto una teoría sobre la realidad como un método para comprender la realidad. Menos mal que ya nos lo ha explicado claramente qué es la dialéctica. Si no se lo hubiese explicado yo a ustedes, no entenderían nada. Pero ya ha llegado el momento de definir clara exactamente lo que es la dialéctica, y la dialéctica, pues seguimos sin saber lo que es. Bueno, pues va a continuar después de haber definido de forma tan estricta, tan perfecta, tan científica la dialéctica, con otra de sus traducciones distorsionadas, inventadas, ya no sabe uno cómo llamarlas. Otra de esas gilipolleces que hace de un texto que está traducido al castellano, porque creo que esto es de Hegel, creo que también está traducido al castellano. Bueno, pues no se lo coge en castellano, sino que se lo coge en inglés. Vamos a ver su nueva traducción inventada. Se trata de un sistema filosófico que Marx recibe especialmente a través de los escritos del filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Y justamente sobre la dialéctica, Hegel nos decía que es el principio de todo movimiento, de toda vida y de toda actualidad. La dialéctica consiste para Hegel en aprender lo opuesto en su unidad. Pues veamos el primero de los textos de Hegel. Lo voy a poner en grande porque él lo pone ahí en pequeñajo, en rápido, lo pasa corriendo para que nadie vea que traduce lo que le sale de los cojones y que además lo que traduce es que no tiene ni el más mínimo significado. Bueno, pues lo que él pone es esto. Se lo pongo ya aquí grande para que ustedes lo puedan ver. Y verán que tiene 3 frases, de las cuales solo traduce parte de la de en medio y encima la traduce tan mal que no tiene ningún significado lo que dice. Lo que indica, se lo traduzco ya directamente, porque quien sepa inglés lo puede ver en la parte superior de la pantalla, dice: es de la mayor importancia interpretar y reconocer adecuadamente la dimensión dialéctica. Esto es lo que nos dice Hegel, que la dimensión dialéctica, la dialéctica, es muy importante interpretarla, reconocerla, entenderla. Esta es, en general, que esta parte se la come en la traducción, la dialéctica es en general la base de todo movimiento, de toda vida y de todo cambio en todo lo real, mal llamado, a ver si aprendes inglés,
Actual no es actual, es real. Decir que la dialéctica es el principio de toda actualidad es una payasada que no tiene el más mínimo sentido. Y además, ahí el all, ¿para qué está? Y el activity, ¿para qué está? Son palabras que sobran y que no hay que traducir. Pues imagínense lo que van a aprender los alumnos, que si les dices que la dialéctica es el principio de todo movimiento, de toda vida y de toda actualidad, es que no se entiende nada. Pero claro, si tú traduces bien la parte final, ya tiene significado. La dialéctica es la base del cambio en todo lo real. O ahí lo tienen ustedes entre paréntesis, lo podríamos también traduciendo la idea del movimiento en todo lo existente. Todo muta, todo cambia, nada permanece, salvo quizás el cambio en sí mismo. Esa es la dialéctica. La dialéctica es la base de todo movimiento, de toda vida y de todo cambio en lo real, ¿no? Interpretar y reconocer adecuadamente esta dimensión dialéctica es importantísimo, porque en la tercera frase, que también te la saltas, dice Hegel: la dialéctica es igualmente el alma de todo conocimiento verdaderamente científico. ¿Y por qué dice esto? Pues vamos a explicarlo rápidamente con un ejemplo y se ve enseguida. Tú puedes entender la biología como que los ratones engendran ratones y que los gorriones engendran gorriones. Pero a partir de la evolución de las especies de Darwin entró la dialéctica en la biología, y la biología se hizo mucho más ciencia porque entró el conocimiento dialéctico dentro de la biología. Luego ahí lo que pone es una cosa sensata, no esa estupidez sin sentido, no ese sin sentido que tú traduces, te inventas la traducción, porque lo que traduces no tiene ningún significado, te pones a pensar y acabas con la cabeza caliente y los pies fríos. Pero ahí lo que dice Hegel es de la mayor importancia interpretar y reconocer adecuadamente la dimensión dialéctica. Tener una mente dialéctica en el conocimiento de la realidad y del mundo es importantísimo, es la base de la ciencia. Segunda frase, que es la única que medio traduce. Esta es, en general, la dialéctica, la base de todo movimiento, de toda vida y del cambio en todo lo real, o también del movimiento en todo lo existente. No es el principio de la actualidad. La dialéctica no es el principio de la actualidad. Lo que traduces no tiene el más mínimo sentido. Traducir que es el principio, que es la base del movimiento de la vida y de la actualidad, no tiene ningún significado. Por eso nos dice Hegel que la dialéctica es igualmente el alma de todo conocimiento verdaderamente científico. Quien piensa simplemente en estático no genera ciencia. Para generar ciencia, nos dice Hegel, con toda razón, es necesario pensar en dinámico. Luego, ¿la dialéctica es el principio de toda actualidad? Ni sí ni no. Es que lo que traduces, lo que te inventas, la traducción que te inventas, no tiene el más mínimo sentido. Lo que está diciendo ahí Hegel con toda razón es que la dialéctica consiste en interpretar y reconocer el principio, la base, la esencia del cambio en todo lo existente, en lo vivo y en lo inmaterial. Todo es un cambio. Tenemos que entender este cambio si queremos hacer verdadera ciencia. Bueno, pues vamos ya con el segundo de los textos, que este todavía lo pasa más deprisa, este ya lo pasa a una velocidad que es que ya, aunque tengas pantallón, no hay forma de leer ahí lo que pone en inglés. Dice lo siguiente, palabras textuales del mal llamado profesor Rayo: la dialéctica consiste, para Hegel, en aprender, de nuevo aprender, lo opuesto en su unidad. Y había que decirle aquí al mal llamado profesor Rayo, ¿qué es eso de aprender en la unidad? Pues no tenemos ni la puta idea de qué será aprender en la unidad. Pero bueno, vamos a ver el texto verdaderamente bien traducido, vamos a ver el texto en inglés y vamos a ver esto qué significa. Bueno, lo que dice Hegel, con gran razón y gran lógica, porque si lo traducimos verdaderamente y no nos inventamos la traducción, decimos qué tío más sensato es Hegel. Aquí lo tienen. Dice Hegel, en esta dialéctica, tal como se entiende aquí, o sea, hay muchas formas de entender la dialéctica, es aquí como la entiendo yo, como la entiende Hegel, como la entiende el que escribe, como la entiende Hegel.
es en esta dialéctica, tal como se entiende aquí, en este libro, como la entiendo yo, como la entiende Hegel, es decir, de tal forma, o esto es, en la comprensión, gasp, comprensión, en agarrar, en captar, en comprender, en entender, en asimilar. O sea, Hegel no era un profesor de tan bajo nivel como tú, si es que se te puede considerar profesor, porque ya digo yo que eres el mal llamado profesor Rayo. Y aquí lo que intenta Hegel es que sus alumnos comprendan, capten, entiendan, asimilen, sepan de qué se está hablando. ¿Y qué es lo que hay que comprender? Hay que, en la comprensión de las contradicciones dentro de la unidad. Esto sí que tiene significado, ahora lo explicamos. Hay que entender, hay que comprender las contradicciones dentro de la unidad, o de lo positivo en lo negativo, ahora lo explicamos. En lo que consiste el movimiento especulativo, el movimiento dialéctico. Este es el aspecto más significativo de la dialéctica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues que la traducción del mal llamado profesor Rayo no tiene ningún significado, absolutamente ningún significado. Es decir, que la dialéctica consiste para Hegel en aprender. Y luego supongo que en vomitar los exámenes allí que él hiciera a los alumnos. Lo opuesto en su unidad no tiene sentido. ¿Qué es aprender lo opuesto en su unidad? Pues nada, no tiene ningún sentido. ¿Y por qué lo traduce así? Porque no tiene ni puta idea de lo que es la dialéctica. Y por eso se tiene que inventar la traducción, porque además no sabe inglés y no se da cuenta de que lo que dice no tiene ningún sentido. Aprender lo opuesto en su unidad no tiene sentido. Entonces, ¿qué está diciendo Hegel realmente? Que la dialéctica consiste en comprender las contradicciones dentro de la unidad. Y esto es fácil de entender. Lo que pasa es que como no pone un solo ejemplo, y no lo puede poner porque él no lo entiende, pues claro, el alumno, pues imagínense usted lo que se puede aprender de este curso de antimarxismo. Bueno, la dialéctica nos dice que nada se está quieto, que todo cambia. Entonces imaginémonos a Antonia. ¿Antonia es una niña? Sí. ¿Antonia es una vieja? Sí. O sea, ¿esta foto de una niña es de Antonia? Sí. ¿Y esta de una vieja es de Antonia? Sí. Antonia se contradice en sí misma. O sea, hay una unidad en Antonia y hay una contradicción en Antonia. ¿Esto es un caballo? Sí, esto es un caballo actual. ¿Esto es un caballo? Sí, pero esto es un caballo de hace millones de años. Es un caballo del tamaño de una oveja. ¿No? ¿Los dos son caballos? Sí, los dos son caballos, pero son distintos, porque es la unidad en la contradicción. O sea, la Francia actual y la Francia de hace 10 o 12 siglos son la misma. Sí, pero no queda un solo francés vivo de aquellos tiempos, y además uno pasea por Francia, ve Francia y aquello ni se parece. Sí, pero es lo que nos está intentando explicar Hegel, las contradicciones dentro de la unidad. ¿No? Que el ser es la contradicción dentro de su unidad, no es tan difícil de entender. O sea, esta pasta de papel, o sea, este libro, esta silla, vamos a empezar por una silla. Esta silla y este árbol son la misma cosa, sí, porque la silla está hecha con la madera del árbol. Entonces no son la misma cosa, no son la misma cosa, pero sí son la misma cosa. Son la misma cosa en la oposición, en la contradicción de su unidad. Este libro, este papel con el que se hizo, este árbol con el que se hizo, son lo opuesto en su unidad. Tú coges un cacho de hierro, lo tiras por ahí y al poco tiempo lo dejas abandonado en el suelo, está oxidado. Dice, ¿esto es lo mismo que tiré al suelo? Sí, pero ya no es lo mismo porque no es hierro, ahora es óxido de hierro, es hierro oxidado. ¿Es el mismo hierro? Sí, y no lo es en la oposición de su unidad. Lo es y no lo es a la vez. Pero esto se entiende aún mejor, yo creo que es muy ilustrativo entenderlo de la siguiente forma. Ya en la época de los griegos se supone, no se sabe si es cierto o no es cierto, que los atenienses tenían allí un barco en el puerto de Atenas, y que ese barco se suponía que era el barco en el que había vuelto Teseo de Creta después de matar al Minotauro. Bueno, y entonces se decía, ¿ese es el barco en el que volvió Teseo de Creta después de haber matado al Minotauro? Sí, lo es.
Dice, pero lo es. Dice, no, no lo es. Dice, ¿por qué no lo es? Porque, claro, con el paso de las generaciones, la madera empezó a pudrirse, sobre todo la madera de la obra viva, de la que está por debajo del nivel del mar, y entonces hubo que empezar a cambiar maderas para que no se hundiera en el puerto, y el hilo de las cuerdas se fue de las velas se fue pudriendo, y las velas ya no son las que eran, y el esparto de las cuerdas se fue pudriendo, y entonces ¿qué es lo que pasa? Que el barco que hay ahí es el barco de Teseo, sí, y a su vez es el barco de Teseo. No, ¿por qué? Porque no tiene ni una sola pieza del barco de Teseo. Está en contradicción con el barco de Teseo porque son dos barcos totalmente distintos, no tienen ni una sola pieza en común. Entonces son distintos, no, son iguales. Entonces son iguales, no, son distintos. Esto es la contradicción dentro de la unidad. Es facilísimo de entender. Esta foto es de Antonia cuando era una niña, sí. Esta foto es de Antonia cuando era una vieja, sí. Las dos son Antonia. Sí, ni se parecen. Dice, ya lo sabemos, como el barco de Teseo, no se parecen en nada. ¿Por qué? Porque las cosas son una evolución. Esta es la forma de pensar dialécticamente, que las cosas son ellas mismas y no son ellas mismas a la vez. O dicho en otras palabras, la lógica burguesa nos dice que A es igual a A. Pero si lo pensamos, esto está mal. A no es igual a A, ya no es igual a A, y de nuevo ya no, A no es igual a A, y de nuevo A ya vuelve a no ser igual a A. ¿Por qué? Porque A es una evolución. Tú, que me estás escuchando, eres una evolución. ¿Eres igual a ti mismo? Sí. ¿Eres igual a ti mismo? No. Nunca eres igual a ti mismo, pero siempre eres igual a ti mismo. Entonces, la lógica burguesa estática es un embrutecedor de cabezas infantiles y juveniles. La lógica estática burguesa no sirve para nada, ¿no? Nada más que para, pues eso, embrutecer mentes, ¿no? De hecho, cuando se han intentado hacer un sistema lógico global, al final se llega a contradicciones. Es imposible hacer un sistema lógico global de lógica estática, digamos, burguesa. Si no tenemos aquí tiempo de explicarlo, pero busquen ustedes la paradoja del barbero y busquen Bertrand Russell y enseguida lo encontrarán. O sea, la lógica se contradice a sí misma, ¿no? Para explicarles algo, para que lo vean ustedes, es en una unidad que está cercada por el enemigo, una unidad militar, se da la siguiente ilógica orden. Todo el que pueda afeitarse a sí mismo debe afeitarse a sí mismo. Aquellos que no puedan afeitarse a sí mismo porque están enfermos, porque están heridos o por la causa que sea, si no pueden afeitarse a sí mismos, debe afeitarles el barbero, ¿no? Para eso estará el barbero, pero el barbero solo va a afeitar a los que no puedan afeitarse por sí mismos. El resto que se afeiten ellos solos. ¿Puede cumplir el barbero la orden? No, el barbero no puede cumplir la orden, porque si se afeita él mismo y si no se afeita él mismo, incumple la orden. Y ya no te quiero decir si hay mujeres. Entonces las mujeres habrá que suponer que no se pueden afeitar a sí mismos porque no tienen barba. Pero ¿cómo las va a afeitar el barbero si no se las puede afeitar? O sea, se entra en un disparate lógico absoluto. Bueno, esto es un pequeño adelanto, esto es mucho más complejo, pero ustedes lo pueden ver si lo buscan en internet. De esta forma nos encontramos con que el mal llamado profesor Rayo nos va a demostrar los errores del marxismo. No, este es un curso de antimarxismo donde además nos va a explicar los errores de Marx. Pero Marx puede cometer errores. ¿Lo que dice Marx es correcto? Sí. ¿Y lo que dice Marx es incorrecto? Sí, también, claro. Porque es que, claro, el mal llamado tiene la idea, totalmente contraria a la idea de Hegel, que algo cuanto más estático, cuanto más eterno, más cierto y más verdadero es. Y entonces intenta traducir a Marx al economicismo. Intenta quitar la dialéctica en Marx para poder entenderlo. Y claro, se vuelve loco, no entiende nada. Y una vez que ya tenga el pensamiento de Marx, cogerá esas verdades absolutas, eternas e inmutables de Marx y las machacará, pero no se da cuenta de que estamos en una unidad de contrarios. O sea, cojamos el ejemplo que hemos puesto al principio. Nos dice Engels que la realidad, el mundo existente, está compuesto de materia y de su movimiento.
¿Tenía razón Engels? Sí, tenía razón, es lo correcto. ¿Estaba acertado Engels? No, estaba equivocado, porque llega la física relativista y nos dice que la materia es energía y que el movimiento es energía. Luego, ahora, en el siglo XXI, podemos decir que lo único que existe es la energía y su movimiento, que ese nombre de materialismo dialéctico, pues como que se ha quedado un poco atrasado. Entonces, ¿tenía razón Engels? Sí. ¿Tenía razón Engels? No. ¿La tenía y no la tenía a la vez? Efectivamente, la tenía y no la tenía a la vez. De la misma manera que la persona puede ser niño y a la vez puede ser viejo la misma persona, y puede estar vivo y luego estar muerto a la vez de la misma forma. De la misma forma que la oruga se convierte en mariposa, pero hay una contradicción, o es oruga o es mariposa, pero hay una unidad en sí misma. El oxígeno y el hidrógeno están en contradicción dentro del agua. El oxígeno y el hidrógeno son dos gases que son extremadamente inflamables, pero resulta que dentro del agua, al revés, se utilizan para apagar el fuego, son el mejor elemento para apagar el fuego. Luego, ¿el agua está compuesto de oxígeno e hidrógeno? Sí. ¿El agua es oxígeno e hidrógeno? No, porque en el agua están en contradicción. Están en la misma molécula. No es tan difícil de entender lo que dice Hegel, ¿no? Entonces, claro, intentar criticar a Marx sin entender la dialéctica es absolutamente imposible, ¿no? Porque A es igual a A y A no es igual a A. Y A es igual a B y A su vez no es igual a B. Eso es lo que nos dice la dialéctica, que todo muta, que todo cambia, que nada permanece, salvo el cambio en sí mismo. Y nos dice Hegel que dentro de la dialéctica hegeliana, no de la dialéctica marxista, que esto es importante, sino que dentro de la dialéctica hegeliana es muy importante comprender las contradicciones dentro de la unidad. Ya podemos entender la frase de Hegel, que es muy lógica, que es muy acertada. La dialéctica consiste en comprender, en entender, en asimilar, en conseguir pensar, entendiendo las contradicciones dentro de la unidad. Y ya nos damos cuenta que el mal llamado profesor Rayo no tiene ni puta idea ni de Hegel ni dialéctica, porque dice que la dialéctica consiste, para Hegel, en aprender lo opuesto en su unidad. No tiene ningún sentido aprender lo opuesto en su unidad. ¡Santo Dios! Bueno, vamos a seguir. Sobre la dialéctica, Hegel nos decía que es el principio de todo movimiento, de toda vida y de toda actualidad. La dialéctica consiste para Hegel en aprender lo opuesto en su unidad. O ya en palabras de Lenin, la dialéctica en sentido estricto es el estudio de la contradicción en la misma esencia de los objetos. Bueno, pues está todo clarísimo. Está todo clarísimo. Yo creo que hasta un niño sería capaz de entenderlo. Y efectivamente, hasta un niño sería capaz de entenderlo si la dialéctica no es tan compleja. Un niño vivo de 6 años es capaz de entenderla si se le explica bien. Ahora, como se la tenga que explicar el profesor Rayo, no la entiende ni un niño de 6 años ni nadie, por muy inteligente que sea. Porque ya han visto ustedes que la dialéctica es el principio de toda actualidad. La dialéctica es el principio de toda actualidad, supongo que en el mundo del corazón y del famoseo. Si no, es un poco difícil de entender. La dialéctica es el principio de toda actualidad. Vale. Tiene el mismo significado que una frase que no tuviera ningún significado. Porque no tiene ningún significado. Y también sepan ustedes que la dialéctica consiste, para Hegel, y para Marx y para Engels, ya se lo adelanto yo, no nos lo va a decir. Ya les adelanto yo que no nos lo va a decir. Pero la dialéctica consiste, para Hegel, en aprender lo opuesto en la unidad. En aprender lo opuesto en la unidad. ¿Y eso qué significa? Nada, significa lo mismo que en coser lo opuesto en la unidad. Exactamente lo mismo, no tiene ningún significado. Cuando uno entiende lo que verdaderamente dice Hegel, lo entiende perfectamente, que es él mismo en su unidad, ¿no? La cosa, lo existente, es ella misma en su unidad y a su vez no es ella misma en su oposición, en el cambio
que se ejecuta en ella misma, de tal manera que la cosa es igual a sí misma y no es igual a sí misma. Pero un niño vivo de 6 años ya lo entiende esto perfectamente, ya se da cuenta de la dialéctica y puede pensar dialécticamente. Si pensar dialécticamente no solo no es difícil, sino que es lo normal, es lo habitual hasta que llegas al colegio a que te embrutezcan con pensamientos estáticos. Y luego, por último, nos queda la cita de Lenin, que digo yo, la madre de Dios, la hostia, ¿de dónde habrá sacado este tío esta cita de Lenin? Hay que joderse, mal llamado, el trabajo que me das. Lo que me ha costado encontrar esta cita de Lenin, digo, pero qué cita más rara. Y ya por fin la encuentro en el tomo 42 de las obras completas de Lenin en castellano. Supongo que en otros idiomas serán los mismos tomos. Y entonces este tomo 42 tiene los cuadernos filosóficos de Lenin en la primera parte, en casi todo el tomo. ¿Qué es esto? Pues sobre todo Marx, Lenin y otras personas en el siglo XIX, principios del XX, era muy frecuente que cuando tenían un libro, que lo cogían normalmente en una biblioteca y sabían que posiblemente no lo iban a poder volver a tener en mucho tiempo o que no iban a poder trabajar con él en su casa, pues lo resumían en un cuaderno. Y además con mucha frecuencia no solo lo resumían, sino que ponían sus opiniones, sus impresiones, lo que pensaban en ese momento para que no se les olvidase, etc. El libro lo devolvían y se quedaban con el cuaderno. Engels no tiene cuadernos de este tipo, o tiene muy pocos, yo desde luego no conozco ninguno, pero posiblemente es porque Engels era mucho más rico y se podía comprar todos los libros sin problemas. Bueno, pues en este tomo 42 hay resúmenes de diversos libros filosóficos que ha ido haciendo a lo largo de su vida Lenin. Por ejemplo, uno de ellos, que recuerdo ahora al haber visto el índice, era la Metafísica de Aristóteles. Había, por ejemplo, también libros de Feuerbach y muchos de Hegel. Principalmente casi todo era Hegel. Y entonces uno de los libros que pone Lenin, que está resumiendo, son lo que él llama Lecciones de Filosofía de la Historia de Hegel, tomo 13, supongo que serán de sus obras completas o escogidas, Berlín, 1833, si no me falla ya la memoria, primer tomo de Historia de la Filosofía. Yo creo que el nombre está mal, no está resumiendo las lecciones de filosofía de la historia de Hegel. Para mí está resumiendo las conferencias sobre historia de la filosofía de Hegel, que es distinto, son dos libros distintos. Yo estoy casi seguro, sin ser ningún especialista en Hegel, que lo que está resumiendo son las conferencias sobre la historia de la filosofía de Hegel, no las lecciones de filosofía de la historia. Pero bueno, se coge, entonces Lenin va leyendo y va anotando. Historia de la filosofía, pues los primeros filósofos, la filosofía jónica que dice Hegel, pues Tales, Anaximandro, Anasímenes. Segundo capítulo, la filosofía pitagórica, los pitagóricos y lógicamente Pitágoras. La escuela eleática de Elea. Y aquí nos dice Hegel que los principales autores son Xenófanes, bueno, sería en castellano Genófanes, porque lo tengo en alemán. Parménides, Melisos, que sería o Meliso, y Zenón. Bueno, da igual. Bueno, pues al hablar de la escuela eleática, pues Lenin va tomando notas. Y llegado un cierto momento pone, al hablar de la escuela eleática, Hegel dice sobre la dialéctica, 2 puntos, y empieza a anotar diversas cosas que dice Hegel sobre la dialéctica al hablar de la escuela eleática. Pero esto es un texto que escribe Lenin para sí mismo, esto es un texto que Lenin cuando lo escribía jamás pensó que ningún otro pudiera leerlo, era para sí mismo. Nunca pensó que esto se publicase, bueno, ya que otros lo leyeran, aún menos que se publicase y aún menos que se tradujese a un montón de idiomas. Es un texto muy secundario, es un texto que no es un texto principal, esto es un texto para filósofos y estudiosos de Lenin, para que puedan ver qué idea tenía Lenin sobre la historia de la filosofía de Hegel. Pero no es un libro
de gran público, no es un libro que sea lógico leer. Por supuesto, el tomo 42 de las obras completas de Lenin, estoy segurísimo que el mal llamado profesor Rayo no se lo ha leído, ni eso ni nada de Lenin, yo creo, y de Hegel yo dudo también que haya leído algo. Yo estoy casi seguro en la práctica que no se ha leído nada de Hegel. Bueno, pues Lenin va anotando diversas cosas sobre qué es lo que dice Hegel sobre la dialéctica al hablar de la escuela de Elea, de la escuela eleática. Y la última de ellas, ya al final de la página 235, dice: la dialéctica, en el sentido correcto, es el estudio de la contradicción en la esencia misma de los objetos. No solo los fenómenos son transitorios, móviles, fluidos, desmarcados solo por límites convencionales, sino que también es así la esencia de las cosas. Y ya termina en la página 236 de las obras completas. Y a partir de ahí pone: Sexto Empírico presenta del siguiente modo el punto de vista de los escépticos, y sigue escribiendo. Pero si tú te coges las anotaciones de Lenin sobre cómo Sexto Empírico representa el punto de vista de los escépticos, eso no es de Lenin. Lenin ni lo ha escrito para ser publicado, ni sabemos si pensaba eso o no pensaba eso. El texto este de la dialéctica, ¿qué es? Lo que dice Hegel, lo que dice Hegel sobre la escuela eleática, lo que piensa él sobre Hegel. Pues a lo mejor él lo sabía, porque escribe para sí mismo. Estos textos son unos textos absolutamente deslavazados, ilógicos. Aquí una raya, para allá una flecha, aquí una anotación, aquí un comentario, ¿no? Incluso son difíciles de imprimir, porque no es un texto fluido donde vaya una frase detrás de otra y un párrafo detrás de otro. Bueno, pues esto es lo que nos presenta el mal llamado profesor Rayo, que decimos, vale, sí, esto es muy interesante para hacer una tesis doctoral sobre el pensamiento que tenía Lenin sobre Hegel. Para eso puede estar muy bien. ¿Cuál era la idea que tenía Lenin sobre Hegel? ¿Cómo fue variando esta idea? A intentar encontrar a ver en qué año escribió estos textos, por si hay diferencias entre unos cuadernos y otros, etcétera. Pero es que esto para nosotros no sirve para nada, porque es que ese texto desconocemos si Lenin piensa eso o si Lenin no piensa eso. Si a lo mejor es lo que piensa Hegel, si está copiando a Hegel a lo mejor directamente, si es lo que piensa Hegel sobre la escuela eleática, en fin. En fin, ya no sabe uno si reír o si llorar. ¿Y de dónde ha sacado este texto? Pues no tengo ni la más puta idea. De algún libro por ahí lo habrá sacado y no se habrá enterado de nada. Porque como no se entera del marxismo, como lee a Marx y no lo entiende, pues te das cuenta al leer, por ejemplo, su anti-Marx, que intenta agarrarse en otros textos que se lo dejen más clarito, ¿no? En unos manuales que se lo dejen más clarito, como aquel que se lee la Biblia y es complejo, pero bueno, con un catecismo es más fácil de entender. Entonces se busca catecismos de marxismo y textos en general, explicaciones de marxismo, y así las burradas que escribe, haciendo unos Frankensteins que dan miedo y pena a la vez. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque es que no vale la pena seguir. El mal llamado sigue, pero bueno, aburre a una vaca. Si tienen ustedes insomnio, puede estar interesante el escuchar la parte, bueno, cualquiera, pero una de las mejores es la dialéctica del mal llamado profesor Rayo, en donde dice lo que sabe, pero no sabe lo que dice. Repite y repite, pero en verdad yo creo que él está leyendo, yo creo que lee algún texto suyo o que le ha preparado algún otro, pero en verdad te das cuenta de que no lo entiende. Para él toda la dialéctica es lo mismo, da igual la dialéctica de Hegel que la dialéctica de la filosofía griega clásica que cualquier otra dialéctica. Toda la dialéctica es lo mismo, es un mezclado, es un Frankenstein. No, pero es que él mismo no entiende la dialéctica. ¿Y qué nos va a decir sobre la dialéctica marxista? Dentro de la dialéctica nos va a explicar la dialéctica marxista. Lo máximo que es capaz de decir es: la dialéctica marxista se diferencia de las dialécticas idealistas en que está dentro de las dialécticas materialistas. Pero no lo entiende. Dice, pónganos dos ejemplos. Pues Marx es materialista y Hegel es idealista. Dice, ¿por qué? Dice, porque uno se basa en la materia y el otro se basa en la idea. O sea, repite lo que sabe, pero no sabe lo que dice, no lo entiende. Y la demostración que no lo entiende lo tienen ustedes en esos textos en los que traduce que, como no sabe inglés y como no sabe dialéctica y como no entiende nada de Hegel, pues
acaba poniendo unos textos que no tienen el más mínimo significado. Para entender el marxismo hay que entenderlo dialécticamente. Si no lo entiendes dialécticamente, es que no lo entiendes. Si vas a piñón fijo, como el pigmeo intelectual del mal llamado profesor Rayo, es imposible entenderlo. No puedes entenderlo en modo alguno. Es como si cogemos un japonés que no sabe nada de la cultura occidental y le damos a leer la historia de Judith y Holofernes. Y después de leerla nos dice, hombre, es un cuento un poco escabroso, un tanto raro, ¿no? Digo, no, es que esto no es un cuento. Es que esto es la Biblia, es que esto es el Antiguo Testamento, es que esto es palabra de Dios, es que esto es historia sagrada. No has entendido nada, porque no te lo han explicado cómo había que entenderlo. Es como si nos ponemos a leer el Quijote sin saber que está escrito en el siglo de oro español, sin entender que Cervantes y todos los escritores, los grandes escritores del siglo de oro, mamaron el humanismo, que ya con 10 años posiblemente algún clérigo se lo empezaba ya a enseñar, que no es como Erasmo, que iba por ahí buscando libros a ver qué podía encontrar, y hay que entender que fue soldado, que estuvo en Lepanto, en la más alta ocasión que vieron los siglos, que estaba orgullosísimo de ello, y solo así se puede entender el Quijote. Si no entiendes el siglo de oro español, no entiendes el Quijote. Yo me pregunto, cuando un japonés lee el Quijote, ¿qué entiende? No, o sea, a lo mejor lo que acaban pensando y no lo dicen es, estos españoles son una panda de bestias que se dedican a reírse de un loco. Pues pudiera ser. Y cuando tú lees los textos marxistas tienes que leerlos dialécticamente porque si no, no lo entiendes. Es como si te coges el Nuevo Testamento, te coges la pasión de Cristo y dices, qué cosas más raras dice este tío, ¿no? Y eres incapaz de entender la nueva alianza, o más bien la innovación de la alianza, porque claro, el Nuevo Testamento, aunque es Biblia, no se puede leer igual que el Antiguo Testamento, hay que leerlos de forma distinta para poder entenderlo. Si no, Jesús es un tío raro, al igual que Marx, que dice cosas raras, y Hegel es un tío raro que dice cosas raras, y Cervantes es un tío raro que se inventa historias absolutamente ridículas sobre locos a los que les apalean y que encima te tienes que reír por ello. No, o sea, hay que conseguir entender el texto marxista dialécticamente, a los clásicos marxistas, si quieres entenderlos, hay que entenderlos dialécticamente. Entonces, imagínense ustedes lo que van a aprender los alumnos del mal llamado profesor Rayo con la explicación sobre la dialéctica que acaba de dar él. Con esa explicación sobre la dialéctica es imposible entender bien a Marx, más teniendo en cuenta que luego lo va a ir deformando y lo va a ir cambiando, le va a ir quitando la dialéctica y lo va a ir convirtiendo en un economicista. Dice con mucha razón Hegel que para hacer verdadera ciencia hace falta un pensamiento dialéctico, efectivamente. Y para entender la verdadera ciencia hace falta un pensamiento dialéctico. Y para entender la ciencia marxista hace falta un pensamiento dialéctico. Válganos la redundancia, porque ciencia y marxismo es lo mismo. ¿Qué hacen Marx y Engels? ¿Qué hace el marxismo? Coge el método científico, lo aplica a las letras y a las humanidades y las convierte en ciencias sociales. Pero claro, al convertirlas en ciencias sociales sale algo muy distinto de las letras y las humanidades. Y entonces el mal llamado profesor Rayo, ¿no?, intenta leer a Marx, a Engels, a todos los clásicos marxistas, no digo a Lenin porque no lo ha leído nunca, ¿no? Yo creo que jamás, ¿no? Entonces se coge a los clásicos marxistas y, según nos dice, nos va a demostrar sus errores. O sea, va a convertir a Marx en un adocenado de tantos que ha habido en la historia de la humanidad, de esos que se encuentran uno a docenas, que ha escrito sus verdades absolutas, eternas y universales y las ha intentado escribir en piedra para que perduren y para que queden para siempre. Pues su intención es demostrar los errores de Marx, encontrando esas verdades absolutas, eternas y definitivas, y de esta manera demostrando que el marxismo está equivocado. Lo que pasa que, claro, no se puede criticar lo que no se conoce, porque es incapaz de entender nada, porque el mismo Engels se lo dice, pero fíjense ustedes que aunque lo lee, no lo entiende. Para la filosofía dialéctica, nada es final, absoluto, sagrado. La dialéctica revela el carácter transitorio de todo en todo. Nada puede resistírsele excepto el proceso ininterrumpido de llegar a ser y desaparecer, de ascender sin fin desde lo inferior a lo superior.
Y la filosofía dialéctica en sí no es más que el mero reflejo de este proceso en el cerebro pensante. Te está diciendo Engels que esta filosofía dialéctica acaba con todas las ideas de una verdad absoluta y definitiva. Y tú te has pasado todo el rato intentando enseñar a tus alumnos una dialéctica que son unas verdades absolutas y definitivas. Tú estás intentando enseñar a los alumnos, para que se lo aprendan, las verdades absolutas y definitivas de una dialéctica que en el fondo es una dialéctica antidialéctica, una dialéctica absolutamente ridícula. Si te dice Engels que ante esta filosofía no existe nada definitivo, absoluto y consagrado, no te dediques a explicar todas las cosas definitivas, absolutas y consagradas que debe aprender el alumno para entender la dialéctica. Si te está diciendo Engels que pone de relieve lo que tiene de perecedero todo lo que existe en el mundo, la misma dialéctica es perecedera, ¿no? Si la dialéctica nos pone de relieve lo que tiene todo de perecedero, ella misma es perecedera. Luego no me intentes hacer aprenderme las verdades absolutas, definitivas, no perecederas de tu dialéctica antidialéctica. Porque dice Marx en este texto, te está diciendo que no deja en pie más que el proceso ininterrumpido del devenir y del perecer. No, pero si los alumnos se aprenden lo que tú les explicas, sabrán de forma eterna, nada perecedera, sin devenir, absoluta, eterna, inmutable, que es la dialéctica. Es una dialéctica estática. Y lo más importante de todo, ¿cómo termina Engels? Engels termina diciendo que esta filosofía dialéctica es el mero reflejo en el cerebro pensante de esta misma filosofía dialéctica. O dicho en otras palabras, esto no es una cosa que haya que aprenderse para luego vomitarla en el examen y demostrar que se sabe. La dialéctica tiene que ser el reflejo en el cerebro pensante de la dialéctica. O dicho en otras palabras, tiene que ser un aprender a pensar dialécticamente. Es un pensamiento, es una forma de pensar correcta. ¿Y por qué es la correcta? Pues porque la realidad es dialéctica, la realidad no es estática, tal como nos explica Hegel y que también nos lo explican los clásicos marxistas, pero como te has olvidado de ellos, pues no nos pueden decir nada. Absolutamente nada. Y en consecuencia tu curso de dialéctica consiste en que si el alumno te vomita en el examen que la dialéctica es el principio de toda actualidad, está aprobado. No tiene significado, pero aunque tuviera significado daría igual, está mal. La dialéctica no puede ser una cosa estática, absoluta e inmutable como tú pretendes. Si el alumno te vomita en el examen que la dialéctica consiste para Hegel en aprender lo opuesto en su unidad, pues ya está, tiene que aprenderse que la dialéctica consiste en aprender lo opuesto en su unidad. No eres capaz de explicar que la dialéctica consiste en comprender el pensamiento dialéctico, consiste en comprender el devenir, consiste en comprender que no hay nada definitivo, absoluto y consagrado, consiste en pensar de tal manera que ponga de relieve que todo es perecedero, que no hay ninguna verdad absoluta y definitiva, y que la misma dialéctica es dialéctica, no antidialéctica. La dialéctica es un entender, no un aprender, ¿no? Evidentemente, cuando uno llega a un colegio burgués, una de las primeras cosas que tiene que hacer el maestro, el cura, la monja, el educador, el pedagogo, es enseñarte a pensar mal, enseñarte a pensar en estático, enseñarte a pensar a piñón fijo, como piensas tú, vamos, que no piensas, ¿no? Y de esta manera, pues intentas entender a Marx e intentas demostrar que Marx está equivocado, pero es que como no le entiendes, no le puedes criticar. O sea, intentas hacer de Marx un adocenado, uno de tantos que se encuentran a docenas en la historia de la humanidad, que escribe las verdades absolutas, eternas e inmutables y que intenta ponerlas sobre piedra para que la humanidad sepa eternamente cuál es la verdad. Pero lo que nos dice Marx es todo lo contrario, que para entender el universo hay que entenderlo dialécticamente, que el mundo es dialéctico, que la realidad es dialéctica y que la dialéctica es dialéctica. A ver si entiendes esto, la dialéctica no es estática, la dialéctica es dialéctica.
No, son un conjunto de principios absolutamente estáticos. Pero tú, en ese primer tomo del anti-Marx, y supongo que en este curso, lo que vas a hacer es traducir a Marx a la antidialéctica, al estatismo, vas a intentar encontrar sus verdades absolutas, eternas e inmutables, y vas a intentar demostrarnos que están mal. Pero evidentemente lo que haces no es demostrar que Marx está mal, lo que haces es hacer el ridículo, es ponerte en evidencia. Lo que tienes que preguntarte ante todo, y el problema que tienes que resolver es primero este. Eso que vemos ahí en el agua, eso que está ahí flotando en el puerto de Atenas, ¿es o no es el barco de Teseo? Eso que está ahí flotando, ¿es o no es ese barco en el que volvió Teseo de Creta después de haber matado al Minotauro? ¿Es o no es ese el barco de Teseo? Y una vez que te hayas respondido a esta pregunta, está la pregunta más importante. Y es que tú, mal llamado profesor Rayo, deberías preguntarte lo mismo. Deberías preguntarte, yo mismo, el mal llamado profesor Rayo, ¿soy o no soy igual a mí mismo?